Hace unos días en la página de la iglesia en Facebook colocaron un post acerca del uso de las Biblias. Y yo sé que muchos le dieron like, compartieron. No les voy a hacer roche, pero dése cuenta si usted es un hacedor de la palabra, porque ya escuchó que la Biblia es muy importante y hay que manejarla. Entonces, si usted tiene su Biblia, pues no avergüenza al que no tiene, anímelo a que pueda utilizar la palabra de Dios, a que pueda traer su Biblia, sus anotas, su libreta para que pueda anotar y juntos poner nuestra vista en la palabra de Dios y así ser bendecidos. Amén. Aleluya. Amén. ¿Qué hemos estado escuchando en este tiempo? A ver, iglesia de Dios, yo sé que ustedes son una iglesia receptiva, una iglesia atenta. La pastora ya dijo, mi hermano Adolfo, muy bien. A la voz de 3, 1, 2, 3. La gracia, ¿de quién? De Dios, no la gracia del cómico ambulante, no la gracia de alguien, no, la gracia ¿de quién? De Dios, la gracia de Dios. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, pues para hacerlo un concepto resumido o un concepto directo, la gracia de Dios, dijo el pastor Alberto, de parte de Dios, dijo lo siguiente, dijo, la gracia de Dios nos da todo aquello, todo, digan todo, todo. La gracia de Dios nos da todo aquello que no merecemos. Y no nos da nada, digan nada, nada de lo que realmente merecemos. Si tuviésemos que simplificar todo este concepto, diríamos la gracia es un favor de Dios, un favor, pero no solo es un favor porque nos deben un favor, es un favor inmerecido, es un favor que se nos da porque nosotros a Dios no le hemos hecho ningún favor para que Él nos devuelva con otro favor. No somos como nosotros, ¿no? En el cumpleaños te regalo para que me regales, o te hago este favor para que me hagas este favor. Con Dios las cosas no funcionan así, con Dios es un favor inmerecido. Amén. ¿Saben qué es inmerecido? Que no se merece, que no importa lo que tú hagas, que no importa que tanto te esfuerces para poder alcanzar ese favor de Dios, no vas a nunca merecerlo, porque la gracia de Dios tiene un estándar muy alto, es algo sobrenatural y solo puede ser dado a la iglesia de una manera sobrenatural, no por obras, porque las obras son algo natural, son un esfuerzo, pero la gracia de Dios es un regalo, digan regalo, es un don dado a nosotros como un favor inmerecido, amén, aleluya. Entonces hemos estado viendo esto acerca de la gracia de Dios, que es un don que Él da a los hombres, es ese regalo. Dios nos da todo lo que no merecemos y no nos da nada de lo que merecemos. ¿Lo entienden? Amén. En lo natural, también para entender un poco la gracia de Dios, ya que hemos estado alabando en este tiempo, hemos tenido un tiempo de alabanza a Dios, y déjenme enseñarles acerca de un poco más de la gracia de Dios en la alabanza, porque tenemos que aprender, digan aprender. La iglesia de Dios es una iglesia que, si bien es cierto, ha recibido la gracia de Dios, tiene que aprender, porque la gracia de Dios enseña. Entonces tenemos que aprender. Y en los tiempos de alabanza que tenemos con nuestro Dios, en ese tiempo donde nos reunimos juntos como iglesia, donde venimos a gozarnos, una de las cosas como opera la gracia de Dios es que la gracia, en concepto, es gracia, se le llama a la capacidad de dar o hacer reír, de divertir y de traer alegría, traer gozo a una persona. ¿Cuántos de ustedes han estado con alguien que es gracioso? Amén, dicen los hermanos. Cuando a veces estamos en un grupo y alguien tiene lo que nosotros llamamos la chispa, ¿no? Y él tiene una gracia para sacar de nosotros una sonrisa, una alegría. Y así como en lo natural, solo los que entienden el chiste se ríen, porque solo los que entienden el chiste se ríen, ¿no? Cuando estamos compartiendo y hacen un chiste y los que entendemos el chiste, ja, ja, ja. En lo espiritual, solo los que entienden la gracia de Dios se gozan. No hay una manera visible, aparte de ver si estás entendiendo la gracia de Dios, que no sea tu rostro, que no sea tus actitudes. Por eso es importante que en el momento de la alabanza y adoración usted no diga, no, es que yo soy serio, no, usted no me conoce, ministro, yo soy serio en mi casa. Uy, a mí no, pero yo sé que todos ustedes cuando están con alguien que les cuenta un chiste se ríen. ¿Cuánto más la gracia de Dios tiene que traer gozo en sus vidas? Es por eso que nuestra alabanza y nuestra adoración no tiene que ser una alabanza, una oración parca, ¿no? Tiene que ser una alabanza, una oración entendiendo la gracia de Dios. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo cuando yo estoy al frente de ustedes y estoy dirigiendo y tengo la oportunidad, gracias a Dios, de dirigir el tiempo de alabanza y adoración? ¿Cómo yo sé que ustedes están entendiendo la gracia de Dios? Porque los veo que se gozan.
porque están entendiendo. Porque es inevitable que cuando alguien entiende la gracia de Dios, es inevitable que alguien esté... ¿A qué hora? Ya que encima cantan mal los hermanos. Es inevitable. Así que como iglesia tenemos que aprender a que la gracia de Dios, cuando le entendemos, va a producir algo en nosotros. Y ese producto es gozo. Amén. Así que ¿cuántos de ustedes van a tomar diferente los tiempos de alabanza con Dios? Vamos a tomarlos entendiendo la gracia de Dios, porque entendemos su gracia, y porque entendemos su gracia, nuestro cuerpo, nuestro espíritu se goza, nuestro espíritu se regocija, nuestra boca no puede quedarse callada. Tenemos que hablar de lo que creemos, de lo que entendemos, amén, porque solo los que entienden el chiste se ríen, y solo los que entienden la gracia de Dios se gozan, amén, aleluya. Bueno, no nos desviamos del tema, vamos con este lado. La gracia de Dios es el favor de Dios, amén. Es la gracia, es el favor de Dios. Es un favor inmerecido, como dijimos al inicio. Cuando Dios pone su favor sobre tu vida, y esto es importante que entiendan, cuando Dios pone su favor sobre tu vida, la gente es atraída a ti. La gente quiere compartir contigo. La gente quiere trabajar contigo. La gente quiere hacer negocios contigo. La gente no sabe por qué. Ellos le dicen, tú tienes algo. O dicen, tienes algo especial. Eso algo especial es el favor de Dios sobre tu vida. Es la gracia de Dios sobre tu vida. Incluso diría yo que la gente quiere incluso vivir contigo. Ser tu vecino. Hay algunos que se van más de lanza y la gente que ve la gracia de Dios sobre tu vida se quiere casar contigo. Porque es el favor de Dios sobre tu vida. Hay algo que nuestras obras jamás van a poder igualar, que es la gracia de Dios. La gente en el mundo es trabajadora, ¿verdad? Es honesta también, a su medida, o lo que aparentan ser. La gente, conocemos mucho de nosotros, gente en el mundo que podemos decir, bueno, esta persona es bien trabajadora, bien honrada. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre ella y nosotros? Es que nosotros tenemos el favor de Dios. Y el favor de Dios nos hace ser trabajadores y nos hace ser honrados. Pero cuando nos ponemos delante uno a otro, ambos podemos ser trabajadores y ambos podemos ser honrados. Pero hay algo que marca la diferencia. Es el favor de Dios, es la gracia de Dios sobre tu vida, la que ellos no pueden tener. ¿Cuántos pueden dar un buen amén? ¿Cuántos creen que el favor de Dios es no solo para la iglesia y un ratito para aplicar la palabra? El favor de Dios es para tu trabajo, tu vida personal, tu vida mental, tus finanzas, tu vida emocional. La gracia de Dios y el favor de Dios es para todo eso. Amén. Entonces recuerda que esa es la diferencia que nosotros tenemos. Una diferencia que frente a otras personas que pueden actuar de manera correcta, ellos jamás tendrán el favor de Dios sobre su vida. Hasta que conozcan a la gracia y la reciban por fe. Amén. Entonces, enfoquémonos nosotros, no dando ya esta introducción, no en ser más honestos o en ser más trabajadores. No debemos de enfocarnos en ser más diligentes en nuestras propias fuerzas, porque hay gente en el mundo más competitiva que nosotros. Pónganse a pensar, hay gente que ha estudiado en mejores universidades que ustedes. Hay gente que viene de familias mejores que ustedes. Pero de nuevo digo, la gracia de Dios es lo que nos marca a nosotros. Es el favor inmerecido de Dios. Entonces no te enfoques en ser como los demás y decir, bueno, si los del mundo estudian en esta universidad, yo quiero ir a esta universidad, o yo quiero trabajar en este lugar. Mejor enfócate en entender bien la gracia de Dios, en vivir en la gracia de Dios, en tener y comprender el favor inmerecido de Dios sobre tu vida, porque al final y al cabo lo que hará la diferencia es el favor de Dios. Amén. No hay excusa para nosotros los de la iglesia cristiana de FESOE. No hay trabajo que se nos sea negado a nosotros. No hay puestos de trabajo que tú digas, no, eso es para gente más preparada. Entiende la gracia de Dios. Comienza a buscar de la gracia de Dios. Enfócate en la gracia de Dios. Eso es lo que hace la diferencia entre tú y el resto, y el mundo. Aleluya. Vayamos a Romanos, ya que les había dicho que vayan a sus Biblias. Vayamos a Romanos. Romanos capítulo 1. Aleluya. ¿Están siendo bendecidos? Amén. Ustedes son muy afortunados los del primer servicio porque tienen las primicias. Amén. Así que hay que aprovecharlo. No botamos todo el sueño y nos enfocamos en la palabra del Señor. La palabra de Dios es vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Y la vida produce. Bueno, Romanos 1:16. Dice así. Leamos todos juntos. Que dice:
El apóstol Pablo acá en Romanos, luego de que él en su deseo muestra querer ir a Roma y contactarse con los hermanos que ya se habían convertido al evangelio en Roma, y él deseaba ir a verlos, pero por X motivos no había podido ir a verlos y él anhelaba. Pero él les dice algo importante, les dice 1, 2, 3, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente. ¿Por qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, por la fe vivirá. Aleluya. Dice el apóstol Pablo que él no se avergonzaba, y es interesante que él utilice este adjetivo, no me avergüenzo del evangelio. Él no se avergonzaba del evangelio, porque es ¿qué? Poder. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del evangelio? Para salvación. Ese es el propósito del evangelio. Y el evangelio, en otras palabras, como en el griego dice evangelion, el evangelio es buenas nuevas, buenas noticias, un buen mensaje, buenas nuevas. Eso es el evangelio de la palabra de Dios. El apóstol Pablo batalló también otras veces diciendo, tengan cuidado con aquellos que no enseñan acerca del evangelio de la gracia o tienen otro evangelio falso. ¿Cuál es el evangelio correcto y el evangelio que el Señor siempre quiere que nosotros estemos anunciando y del cual no tenemos que avergonzarnos? El evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de las buenas noticias de Dios, porque este evangelio ¿tiene qué? Poder. Este evangelio tiene poder para salvación. Y es interesante y es bueno saber que el Espíritu Santo, cada vez que inspira la palabra de Dios, no dice ponle para reinar, como los memes, ¿no? Que esos que dicen que Salomón, no podemos poner esto, a veces hablando en términos criollos y le ponen un versículo bíblico, sino que la palabra de Dios cada vez que utiliza una palabra específica es porque Dios nos quiere enseñar algo. La palabra de Dios dice que acá que el evangelio, las buenas nuevas, el mensaje de la gracia es poder para salvación. La palabra salvación es la palabra sotería, que viene de la raíz soso, que es libertad, libertador, que es liberación. Eso es la palabra salvación. La palabra salvación es un paquete completo. Ustedes me van a entender cuando digo es un all inclusive. Cuando ustedes han ido, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han ido de descanso a algún lugar? Y uno puede ir a un lugar y comenzar a disfrutar, pero tener que estar pagando por todo, ¿no? Recién fuimos con unos amigos, con unos hermanos en Cristo de viaje y teníamos que estar pagando por todo, ¿no? Teníamos que ir, bueno, si queremos comer, vamos y tenemos que pagar por comer. Si tenemos que dormir, vamos y tenemos que pagar por dormir. Si queremos distraernos en algo, ir y pagar por dormir. Pero la salvación que el apóstol Pablo habla acá es una salvación que es all inclusive, como en inglés, que significa que todo está incluido. Es como tú vas a unas vacaciones y llegas y lo único que tienes que hacer es descansar. No tienes que ir al restaurante y decir, ¿cuánto cuesta la comida de hoy? No, siempre hay buffet para ti, siempre tú tienes que ir y tomar. No tienes que ir y decir, ¿dónde voy a dormir esta noche? Ya está pagado, tú solo tienes que saber dónde es tu habitación, ir a descansar. No tienes que ir y decir, ay, me gustaría divertirme ya como todos. Todo está pagado, solo tienes que ir y divertirte. La salvación de la gracia de Dios es un paquete completo. Digan paquete completo. Así como esos paquetes que ofrecen los hoteles y los restaurantes, así igualito. Es un paquete completo, todo está incluido. Porque a veces pensamos que la salvación es, bueno, nos evita ir al infierno. La salvación es, el evangelio de la gracia es para que no vayas al infierno. Y eso es una mentira. El evangelio de la gracia y la predicación de la gracia, el mensaje de las buenas nuevas, no es para que no vayas al infierno, esa es una pequeña parte. Eso es algo que está incluido entre todo el paquete. Es más, diría yo que no tendríamos que verlo como no ir al infierno, porque a veces decimos, yo escucho la gracia de Dios, he ido a esa iglesia, ¿por qué? Porque es como la tarjeta que me gano en el Monopolio, cuando estoy en la cárcel la utilizo y salgo de la cárcel. Y decimos, el evangelio es esa tarjeta, que una vez que estoy en la cárcel me saque de la cárcel. Pero veamos desde esta óptica. Jesús dijo en Juan, cuando estaba hablando acerca del verbo y lo que él era, él dijo que él era la luz de los hombres, él era la vida y la luz de los hombres, y dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Es decir que el poder está en la luz y no en las tinieblas. Las tinieblas solo son un resultado de la falta de luz, un resultado de que no haya luz. Pero cuando hay luz, ¿hay tinieblas?
O ustedes cuando van a su cuarto en la noche o a su casa prenden la luz y ven ahí, ojalá que gane la luz, ojalá que gane la luz y las tinieblas se vayan. No, ustedes saben que automáticamente cuando hacen el switch se enciende la luz y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz, porque las tinieblas solo son la ausencia de la luz. Es un resultado de no tener la luz. Entonces el evangelio tenemos que verlo desde esta óptica. No es solo un ticket o una tarjeta de monopolio para no ir al infierno. El evangelio es un paquete completo, es un boleto para ir al cielo. Y cuando uno va al cielo, no va al infierno. Pero el enfoque es distinto. No es que te prohíbe ir al infierno y ya bueno, tú estás en la nada, sino que es que te lleva al cielo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida, por tanto tú no vas al infierno. Amén. ¿Estamos entendiendo que es diferente esta óptica? No es solo lo que nos evita, porque la gracia nos da, nos capacita. La gracia de Dios no es para que no te enfermes. Yo no me quiero enfermar, quiero la gracia de Dios. No, la gracia de Dios es para que goces de buena salud, vivas en buena salud, que es muy diferente a que no te puedas enfermar. Ustedes saben que, bueno, a mí me gusta, y voy a confesarlo, soy hincha del Fútbol Club Barcelona, aunque no esté Lionel Messi, pero recién están viniendo algunos fichajes a ese club. Y uno de ellos es Dani Alves. Los blaugrana dirán acá. Bueno, hablando en términos físicos, yo no estoy enfermo, pero yo sé que Dani Alves y cualquier jugador de otro club, incluso de los de acá, del Juan Aurich, tiene mejor físico que yo. Amén, dice el pastor. ¿Cuántos del Juan Aurich hay acá? Bueno, son poquitos, solo. Ahí hay un fiel. Pero entiendan esto, que no es solo que estemos bien de salud, sino que tengamos una buena salud. No es solo que no me voy a enfermar, es que tengo que demostrar una buena salud. Para eso viene el evangelio, la gracia de Dios. No es solo, necesito el evangelio para no enfermarme. No, yo recibo el evangelio para caminar en salud divina. Amén, amén. Ok, sigamos acá. Estamos en Romanos 1:16. Entonces la gracia de Dios o el favor de Dios no solo se recibe para evitarnos el boleto al infierno, porque la gracia es un favor que nos capacita, ¿no? Entonces el mensaje de la gracia de Dios hay que entenderla, como hemos estado escuchando todo este tiempo. El mensaje de la gracia de Dios no es solo para traer tu vida a los pies de Cristo. Inicia trayendo tu vida a los pies de Cristo. Inicia que tu corazón es traído hacia su amor, pero no acaba ahí. Hay un crecimiento, digan crecimiento. Hay un crecimiento en la gracia de Dios. Y este es el mensaje completo de la gracia de Dios. Hay un inicio, sí, que es venir a los pies de Cristo porque hemos sido perdonados, porque hemos sido lavados, redimidos. Pero luego a partir de eso, la gracia de Dios también hay un crecimiento. Hay un crecimiento en la gracia de Dios. Hay más favor de Dios para tu vida. Tú tienes que crecer en la gracia de Dios. Tienes que crecer entendiendo que hay más favor de Dios para tu vida. No solo significa, como decíamos, bueno, ya estoy en la iglesia, ya sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida, ya sé que no voy a ir al infierno. Eso no es todo, esa es una pequeña parte. Hay más de Dios para tu vida. Bueno, no diría pequeña parte, es una gran parte. Es que el paquete de Dios en la salvación es precioso y es tan amplio que no hay ni mayores ni menores. Todos son bendiciones maravillosas de parte de Dios. Pero lo que quiero que me entiendan es que evitarnos ir al infierno es una parte muy buena, pero hay mucho más. Hay más de Dios para nuestra vida. Hay más cosas dentro de ese paquete de Dios para nuestra vida. Entonces tenemos que entender que la gracia de Dios nos va a llevar a crecer. A crecer. Mucha gente no predica la gracia de Dios y las iglesias no quieren predicar la gracia de Dios porque dicen, yo no predico la gracia de Dios porque la gente se desbanda o cae en libertinaje. O dicen, utilicemos la gracia de Dios para traer a la gente a los pies de Cristo, como si fuese el ABC, ¿no? Vamos a hacer una campaña evangelística, bueno, Dios te ama, la gracia de Dios está para tu vida, Jesús pagó por tus pecados, pero luego que vienes a la iglesia y cuando yo quiera ver crecimiento en tu vida, tengo que decirte, sé más honesto, sé más dador, sé más orador, sé más buen cristiano. Y comenzamos a caer en el legalismo, comenzamos a caer en lo que ya no es gracia, porque el apóstol Pablo dijo que si es por gracia ya no es por obras, porque si es por obras ya no es por gracia. Incluso parecía una rima, un trabalenguas. Pero la gracia y las obras no son lo mismo, en el sentido de que no significan lo mismo, pero sin embargo las obras sí son el resultado o el producto de la gracia de Dios. Tenemos que poner el caballo delante y la carreta atrás.
Y vamos a ver un poco más para poder entender esto. En Romanos estamos, vayamos ahí unos capítulos más adelante. ¿Cuántos están siendo bendecidos? Aleluya. ¿Aló? Vayamos a Romanos 5, el versículo 20. Rapidito para acá. Romanos 5:20. Leamos juntos. Dice, pero, a ver, yo creo que mis hermanos han traído su Biblia y no me estén mirando a mí. Vean sus ojos en la palabra de Dios. Leamos juntos. 1, 2, 3. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Déjenme les leo la nueva versión internacional y la lenguaje actual, porque hay algo que en el original ha sido obviado acá, donde podemos leer lo siguiente. En el original dice, la ley se introdujo para que abundase la transgresión. Ahora en la parte B dice, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ustedes no ven la palabra donde en sus Biblias, porque en la Reina Valera el donde fue obviado y dice cuando, específicamente directo dice, cuando abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Pero en el original existe la palabra donde, el término griego que es lugar, un lugar específico, es un marco, un contexto. No quiere decir que esto sea la única manera, porque uno puede decir, para que la gracia sobreabunde, tiene que haber pecado. Entonces, como yo quiero sobreabundar en la gracia, voy a pecar. Eso es un pensamiento equivocado. Por eso el apóstol Pablo dijo, donde un lugar específico abunda el pecado, la gracia sobreabunda. ¿Qué quiere decir? Que si hay una situación específica para tu vida, cuando tú estás en pecado, sobreabunda la gracia de Dios para tu vida. Pero esa no es la única manera de crecer en la gracia de Dios. Esa es una. Diríamos, esa es una parte donde la gracia de Dios se manifiesta para tu vida, pero crecer en la gracia de Dios no solo es donde el pecado abunda. ¿Estamos entendiendo acá? Por eso es que en el capítulo 6, en el versículo 1, dice el apóstol Pablo, porque mucha gente lo entendía a su manera, y es que este espíritu engañoso o engañado siempre ha estado, desde el inicio de la iglesia. Siempre la palabra de Dios ha venido y siempre la mente y Satanás en nuestra mente ha tratado de pervertir lo que hemos recibido de parte de Dios, para así desmerecer y para así no recibir lo que Dios realmente nos está diciendo. Miren en Génesis, cuando la mujer tiene esa conversación con la serpiente y le dice, no, de ningún árbol podemos comer, porque el día que él comiésemos o lo tocásemos, moriremos. Y la serpiente le decía, no morirán. Porque siempre Satanás, si bien es cierto, no puede detener las bendiciones de Dios, pero puede detener el entendimiento tuyo de acerca de esas bendiciones, para que tú no vivas en las bendiciones que Dios te ha dado. Es por eso que debemos entender bien lo que la palabra de Dios dice. Por eso les animamos, traigan su Biblia, anote, apunte. El apóstol Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 6, después de que él había explicado donde el pecado abunda, la gracia ¿qué? Sobreabunda. Después que él había explicado esto, él dice en el versículo 1 del capítulo siguiente, dice, ¿qué pues diremos? Haciéndose una referencia de que él ya conocía lo que la gente estaba pensando. Quien está escribiendo la carta a los romanos, no es el apóstol Pablo en sus fuerzas, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo conocía este pensamiento y conocía la debilidad de este espíritu o de la mente humana para transformar y tergiversar lo que la palabra de Dios dice o lo que el Espíritu Santo está inspirando. Y dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos, o sea, permaneceremos, nos quedaremos en el pecado para que la gracia abunde. Lean ustedes la respuesta del apóstol Pablo. De ninguna manera. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué de ninguna manera perseveraremos, nos quedaremos en el pecado? ¿Por qué? Porque lo que hemos muerto, digan, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La palabra que utiliza acá el Espíritu Santo para refutar todo este pensamiento de decir, bueno, si quiero que la gracia abunde en mi vida, tengo que pecar, es de ninguna manera, porque utiliza algo, porque hemos muerto, tiempo pasado. Ya hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Dónde hemos muerto nosotros, ministro, al pecado? Pues fuimos juntamente crucificados con Cristo en la cruz. Y por su obra, nosotros, como explicó el ministro José el domingo pasado, hemos recibido su justicia. Y él recibió nuestros pecados. Hubo un intercambio. ¿Jesús pecó? No.
Él recibió los pecados de la humanidad. ¿Nosotros hicimos obras de justicia? No, recibimos la justicia de Dios. Y ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero no me quiero desviar del punto de acá, porque a veces nos cuesta entender, ¿no? Y decimos, a ver, ay, ministro, pero entonces yo no soy un justo, entonces no soy un salvo, porque acabo de venir de mi casa y una broncaza ha habido, o 48 horas atrás, no sabe lo que he hecho. Quiero que entiendan algo, y esto se entiende por el Espíritu de Dios, y oren para que el Espíritu de Dios les ayude a comprender esto. El apóstol Pablo dice que hemos muerto al pecado. ¿Cómo pues permaneceremos o viviremos en el pecado? Lo que el Espíritu de Dios está diciendo acá es que es imposible, digan imposible, que alguien que ha muerto en el pecado permanezca en el pecado. Eso es imposible. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahora, tocando las dudas que ustedes pueden tener, ¿y qué pasa cuando peco? Ese es otro lado. Es posible que aquel que ha muerto al pecado peque, sí es posible, pero es imposible que tú vivas en el pecado, que permanezcas en el pecado, que acampes en el pecado, que tu lugar de habitación sea el pecado, porque tú ya has sido trasladado. De manera espiritual nuestra vida ha sido trasladada, ha sido sacada de ese mercado de esclavos y ahora estamos en un reino. Podemos actuar como una vieja vida, como un hombre antiguo, no significa que ahora estamos viviendo aquí. Les contaré el cuento del caballero, del noble caballero. Creo que hay una película esta que se llama Braveheart, que es El corazón de caballero, me parece. Es acerca de un joven que se llamaba William Thatcher, que quería ser caballero, pero para ser caballero había algo indispensable: tenías que ser de la nobleza, y él era un plebeyo. La historia cuenta que por situaciones, por circunstancias, pues él llega a fingir ser uno. Llega a tener un caballo, le engaña o queda con sus amigos para que finjan que uno son sus escuderos, otro es su sirviente, y así él pueda competir en una competencia que solo los caballeros y solo los nobles podrían participar. William actuaba como un caballero, como alguien de la nobleza, sin embargo no lo era. Hay algo que tenía que cambiar, y era que él tenía que ser de la nobleza, y para ser de la nobleza tenía que ver con sangre. Su sangre tenía que provenir de familias cercanas a la realeza, como los condes, como los duques. Y él, por más que intentara, por más que se vistiera como caballero, por más que tuviera sus amigos que, quedaron para que finjan ser sus escuderos y sus ayudantes, por más que a la apariencia y a la vista digan, wow, ese es un caballero, él no era caballero, él no era de la nobleza. Cuando la verdad es expuesta, alguien le dice, te han medido, te han pesado y te encontraron defectuoso. Lo vieron, y por lo que él mintió, pues lo que le esperaba era la muerte. Él estaba, la historia cambia porque él estaba amarrado y encarcelado, porque ya se había descubierto que él no era un noble, por más que fingió ser uno. Y la historia cambia cuando el rey Edward aparece. Me encanta esta parte de la historia. Los que han visto la película seguro lo relacionan, porque el rey Edward aparece y por su palabra y hay algo interesante que el narrador dice: esta es mi palabra y no puede ser contradecida. El rey Edward le dice a William Thatcher, que estaba ahí, lo sacan de la argolla y todo, y le dicen: desde ahora te nombro caballero. Mis historiadores han encontrado que tú sí eres de una familia noble, y mi palabra, nadie en el pueblo se puede cuestionar ahora que tú sí eres un caballero, tú sí eres alguien de la nobleza. Eso es lo que ha pasado con nosotros. Algunos fingen ser hijos de Dios, algunos fingen tener la moral como Dios establece, pueden en la calle, en el mundo, hacer buenas obras, pero hay algo que ellos no tienen, que es su naturaleza, que es su sangre. Pueden fingir, pueden estar un tiempo, pero poco a poco se encontrarán con la realidad. Los van a pesar, los van a medir y los van a hallar defectuosos. ¿Qué necesita? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Vino el rey. Aleluya, digan, vino el rey. El rey vino hacia nuestras vidas, y él, por su palabra, la que él tiene el poder y nadie puede contradecirlo, nos hizo de la nobleza, nos hizo de su familia. Aleluya. Y esto es más maravilloso, ¿por qué? Porque en esta película el rey miente. El príncipe Edward,
que iba a ser el rey miente, y él dice, mis historiadores, por congraciarse con esta persona. Pero Dios no miente. Nuestra situación es mucho mejor. ¿Por qué? Porque Dios trató con la consecuencia del pecado, con la deuda del pecado, con la maldición del pecado, con la naturaleza caída. Todo eso lo trató el Señor para que legalmente, y esa es la diferencia entre William y nosotros, legalmente nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Pudiese levantarse un congreso espiritual y el diablo puede ir con sus argumentos, pero legalmente va a perder. Créanlo. El Señor no se está inventando, no dice los llamo hijos para congraciarme con ustedes. No, legalmente hemos sido adoptados por Jesucristo. Amén. Aleluya. Vamos a ver el tiempo. Entonces esto es maravilloso, lo que ha pasado con nosotros. Ahora viene la partecita que les estaba hablando de Romanos. Ahora que William Thatcher fue de la nobleza, ¿puede él actuar como la gente del pueblo? Sí. Ahora que su naturaleza ha cambiado, que ya han dicho que él es de la realeza, ¿él puede ir y seguir comiendo con los chanchos? Si él desea, sí. Pero ¿cuándo cambia o cuándo él se va a comportar como de la nobleza? Cuando él crea y entienda que él es de la nobleza y que ella no tiene que compartir los mismos lugares que comparten los demás, porque él ya no es como los de los demás. Él ya es de la nobleza. Por eso decía, es imposible para aquel que ha recibido el don de la gracia y la justicia de Dios, es imposible que persevere, que habite en pecado. Es posible que pequemos, todos de acá hemos fallado. Pero lo que es imposible es que perseveremos, que habitemos. Y miren lo que dice más adelante para hacer la salvedad de esta palabra. En el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no, digan, sirvamos. A fin de que no sirvamos al pecado. Qué interesante. Esta es la diferencia. La diferencia es que ya no le servimos al pecado. La diferencia entre ahora nuestra nueva naturaleza y los que hemos recibido la gracia de Dios y la justicia de Dios en Cristo Jesús es que no le servimos al pecado. En el momento que tú quieras, que tú decidas dejar el alcohol, la pornografía, la infidelidad, el mentir, el robar, el momento que tú desees, tú puedes hacerlo. No en tus fuerzas. El momento que tú entiendas la gracia de Dios y quieras una libertad, tú puedes hacerlo. Lo que no pasa con la gente del mundo. Hay gente que quiere dejar. Hay gente que quiere dejar los vicios. Pero hay algo que le impide, que es su condición y su naturaleza. Esa es la diferencia entre los que hemos recibido la gracia de Dios y el don de la justicia y los que están muertos en sus delitos y pecados. Por eso sí es posible. Nosotros estamos aprendiendo, fallamos, pero ya no vivimos en el pecado. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Oro para que el Espíritu de Dios siempre les haga recordar esto y ustedes lo puedan entender, porque a la mente le cuesta un poco y dice, ay, ¿cómo es así? No, la mente está acostumbrada, o el humano está acostumbrado a que tiene que hacer algo para merecer algo, ¿no? Es como que si tuviese que ganarse todo, ¿no? Todo hay que ganarse. Tú tienes que esforzarte para hacer algo. Tienes que hacer esto para ganar esto. Pero las cosas con el Señor no funcionan así. Tú no tienes que esforzarte para ganar algo del Señor. Tú tienes que recibir. Recibir. Es muy diferente que esforzarse. Recibir. Ahora, el apóstol Pablo también utiliza la palabra esforzarse en la gracia, pero como un término ya de entendiendo la gracia de Dios, uno se esfuerza. El esfuerzo de esforzarnos en la gracia de Dios significa que cuando uno entiende la gracia de Dios, automáticamente es como cuando uno siembra un limón. Automáticamente lo que está esperando es limones. Cuando tú siembras la palabra de gracia en tu vida, automáticamente tienes que esperar un buen comportamiento, buenas obras, buen actuar. Porque eso es lo que produce la gracia de Dios en nosotros. Cuando no estás actuando de esta manera, no significa que la gracia de Dios esté fallando. Significa que no estás entendiendo la gracia de Dios. Y el mundo dice, la gente peca porque predica la gracia de Dios. No, la gente peca porque no entiende la gracia de Dios. Amén. Ok, bueno, entonces ahora sí que volvamos a Romanos 5:20. Dice, para ir acabando, volvamos a Romanos 5:20, ya que estuvimos ahí. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado
abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo. La ley, esta palabra que utiliza para acá para introducirse, para el término acá se introdujo es para. Significa que tuvo una intervención, una interrupción secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley intervino, pero no era el fin principal. La ley intervino, no era el fin principal de Dios. El fin principal de Dios siempre fue la gracia de Dios. La ley vino como una interrupción. Es como, para significa como interrumpir de costado o al costado de. Y yo seguro me van a entender con esto. ¿Cuántos de ustedes hemos estado en una reunión, en un grupito donde el pastor Alberto ha estado hablándonos? Y todos hemos estado escuchando y él está dirigiendo lo que nos está ministrando. Y nosotros podemos aportar, pero nos metemos de costadito. Ah, sí, no, pastor. Ah, tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros no tenemos el mensaje principal, lo tiene él en la conversación. Y esto es como vino la ley, vino como, como adicionalmente de costado, con un propósito específico. El propósito específico fue para mostrarnos, para revelar el pecado del hombre. Miren lo que dice acá. La ley entró, pero la ley se introdujo para, digan ¿para qué vino la ley? ¿Cuál fue el propósito de la ley? Para que el pecado abundase, para que el pecado, pleonazo, como hemos escuchado. Pleonazo, la palabra griega que significa abundar, que es cuantificable, ¿no? Uno puede cuantificar. Y dice, más cuando el pecado abundó, cuando el pecado pleonazo, hiperpericeo o huperpericeo, como dice el original, la gracia de Dios. O sea, sobreabundó la gracia. Hay una diferencia tremenda entre la ley y la gracia. Por ley, estaba meditando en esto y decía, ¿cómo puedo explicar la diferencia cuantificable y no cuantificable de la gracia y de la ley? Y yo sé que he subido de peso y por eso estoy usando camisas más anchas. y esto es cuantificable porque yo lo puedo agarrar y lo puedo medir. Puedo agarrar 1 centímetro y puedo medir. Esto vendría a ser como la ley. Pero cuando yo quiero medir el firmamento y la expansión de los cielos, eso no es cuantificable. Bueno, necesitaríamos, tal vez uno diga, no, pero sí, agarramos equipo, sí, pero necesitarías ayuda externa. Naturalmente a tus fuerzas no puedes medir. Y esa es la diferencia cuantificable y no cuantificable. La diferencia entre la gracia de Dios que sobreabunda y el pecado que abunda. Porque la ley vino para que el pecado abundase. ¿Cómo podemos entender esto para que el pecado abundase? La ley entró con el propósito de llevarnos a mirar a Cristo. Por ejemplo, vamos a ver acá, la ley, lo que dice el apóstol Pablo es que la ley acá no crea el pecado. Dice que vino para que el pecado abundase, no vino a crear el pecado, la ley no vino para que tú peques. Tú pecabas incluso sin ley. La ley vino para que el pecado abundase. Esta palabra abundase significa para que el pecado se muestre o se revele, porque es cuantificable. Entonces la ley vino para que el pecado se revele, se manifieste, porque el pecado ya existía en la humanidad.